especial de cinematografía, que era como se llamaba, estaba en la calle Montesquinza. Era un sitio, era un reducto muy especial y muy ambicionado por todo el mundo, porque allí ponían películas que no se podían ver en otro sitio, y casi entré más como espectador que como director, ¿no? Yo quería ver aquellas películas italianas o películas francesas, o la película de Buñuel, que no se ponían en otro sitio, ¿no? Como Viridiana. Entonces allí a los alumnos sí se les pasaban las películas bueno, era un sitio era muy difícil ingresar en la escuela de cine, ¿no? Porque había muy pocas plazas. Entonces, afortunadamente, en dirección, que era donde más difícil era, porque entraban como 4 al año, no entraba más. El último ejercicio era... Yo no sabía mucho de cine, ¿no? Y entonces, por entonces el oficio me era muy lejano. Pero en fin, como el último ejercicio era escribir un guión, ahí sí me defendía y entonces logré ingresar, casi me colé dentro, ¿no? Y me miraban un poco de reojo porque no notaban en mí un colega director, ¿no? Yo estaba allí un poco siempre, un poco como en la última fila, esperando a ver qué pasaba, porque yo carecía de oficio. Había otros que habían hecho de ayudante de dirección, de asistente de dirección, estaban más cercanos del cine. Pero evidentemente el cine en aquellos años, en los años 60, tenía un tirón tremendo, ¿no? Porque primero, era un sitio, o sea, era un oficio muy crítico, pero al mismo tiempo de gran belleza, ¿no? Porque la plástica entonces se valoraba incluso mucho más que ahora. Las películas de Visconti, de Antonioni, o las grandes películas americanas, o sea que en el aspecto visual tenían un gran espectáculo, pero al mismo tiempo el cine era la vida, porque era lo que se discutía en los bares, en las cafeterías, en las oficinas, con los amigos. Se discutía eso casi más que de política, ¿no? O sea, que era una cosa muy viva y al mismo tiempo poseedora de una gran belleza. Por tanto, era muy atractivo dedicarte al cine. Y aunque yo estudiaba filosofía y letras y mi orientación era más bien literaria, el cine es que te abducía a todo el mundo, ¿eh? La cafetería, por ejemplo, Ventaiga, que era donde se reunían los alumnos al lado de la escuela de cine, ¿no? Allí venían pues escritores, novelistas, y allí lo que se hablaba era de cine, porque los novelistas de lo que más hablaban era también de cine, ¿no? El cine pues, las películas, eran la vida. Lo que ahora un poco son las series. Y entonces eso era tan seductor que evidentemente pues todo el mundo quería ingresar a la escuela de cine. Yo entré un poco de casualidad y yo pienso que hasta 2 o 3 años, hasta que no me ubiqué bien, pues tampoco estaba muy claro que fuera a seguir la carrera de director de cine. Los profesores que teníamos en la antigua escuela era gente que se acababa de incorporar a la profesión, ¿no? No eran directores de siempre, sino que acaban de llegar casi, ¿no? Como Picazo, como Patino, como Borau. Borau casi, bueno, había hecho una película, o iba a hacer una película, que era la primera. Saura, sí, había hecho una o dos también, ¿no? O sea que era gente, primero, que acababa de empezar en la profesión y que era lo que queríamos llegar nosotros, o sea que era gente muy, muy, muy cercana y que, bueno, de alguna manera casi se estaba buscando igual que nosotros, ¿no? Un sitio en el mundo, o sea, que no eran profesores con el oficio o una carrera detrás, sino que todavía, de vez en cuando, incluso se iban a rodar una película, volvían, ¿no? Y era algo muy vivo. La escuela de cine en aquella época era muy sectaria. El cine se dividía mucho entre el cine americano y el cine italiano. No se podía ser de los dos. Las películas se trituraban. Allí cuando se estrenaba una película española se trituraba, ¿no? Era bastante sectario, pero al mismo tiempo pues lleno de pasión y lleno de vida, ¿no? Y menos un profesor o dos, de alguna manera, todos estaban vinculados a una visión un poco casi del comunismo italiano, ¿no? Y también del español. O sea que allí la crítica, más que hacerse desde el punto de vista plástico o meramente fílmico, eran críticas ideológicas. Lo que se hablaba era de críticas ideológicas. Lo que pasa es que luego venía la cruel realidad, y era que eso estaba muy bien para analizar una película después, ¿no? De verla, después de hecha. Pero luego venía la cruel realidad, que era tener que hacer un plano. Y hacer un plano, todavía hoy, es una de las cosas más difíciles que existen. O sea, que aquello tenga sentido, pues está mucho más allá de la ideología, porque el sentido tiene que estar ahí dentro, ¿no? Y no fuera, no en tu cabeza.
y allí sí que hubo pienso que muchas catástrofes estéticas y también profesionales, ¿no? Porque había gente que estaba muy dotada para la crítica, para el análisis, pero luego no lograron hacer películas. Yo pienso porque la distancia entre lo que es el análisis y el hecho del oficio pues es muy grande. Es verdad que el que me sorprendía era Murao, con razón, seguramente con razón, porque yo todavía no estaba preparado para el oficio, ¿no? Pero también es verdad que fue el primero que me llamó para escribir un guión, ¿no? O sea que a pesar de sorprenderme, él pensaba que algo podía sacar porque bueno, empezamos a hacer cosas juntos antes de que yo terminara la escuela. Había una productora de cortos que inventó y llevó a cabo y era el que de verdad estaba detrás de todo, se llamaba Inescran, que era Paco Betriu. Paco Betriu era muy organizador y con aquella gente que éramos, que ninguno, todos hablábamos, ¿no? Pero era muy difícil llegar a hacer algo, esa diferencia que hay tremenda entre el pensamiento y la acción, y que es muy larga, que es muy grande. Y entonces Paco Betriu empezó a realizar, ¿no? Él hizo un par de cortometrajes que fueron de mucho éxito, porque entonces el cortometraje también había muchos festivales fuera, ¿no? En Tours, en Francia, en donde se hablaba mucho de los cortometrajes de ficción me refiero. Bueno, total, que él armó una productora donde estábamos muchos, Drobe, García Sánchez, yo mismo y por supuesto Paco Betriu, y allí, pues, como podíamos, hacíamos cortos, unos 20 minutos. Yo hice uno, Elías Querejeta lo vio, le interesó y entonces me pidió un guión. Pero yo nunca he escrito un guión, nunca he escrito un guión que luego no supiera que de alguna manera se iba a hacer. De hecho yo no guardo guiones sin hacer en los cajones, sino que siempre se pregunta, ¿un proyecto que nunca hayas hecho? Pues no, porque siempre, por un sentido práctico, he escrito aquello que de alguna manera podía hacerse, ¿no? que era posible. Entonces yo no tenía nada. El día se extrañaba de que yo no tuviera un guión preparado para rodar, ¿no? Entonces amplié uno de aquellos proyectos de Inescran de Paco Betriu, lo amplié y hice el guión de Hablamudita, el largo. Y bueno, pues entonces, digamos, era más fácil y más difícil, ¿no? Era más lejano, pero al mismo tiempo, si encontramos un productor, hacer una película. O sea que a los 6 meses de conocer, yo no conocía a Elías Querejeta, a los 6 meses de terminar el guión estábamos rodando en los picos de Europa. Los rodajes suelen ser duros, ¿no? Entonces yo creía que, claro, cuanto más lejos te ibas, ¿no? Y más alta estaba la montaña, pues mejor, ¿no? Yo también era muy neófito, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a rodar a un sitio, estábamos en Cantabria, en Potes, que ya está lejos, ¿no? Y de allí teníamos que coger un coche para ir a un monte, después dejábamos el coche, se cogía un Land Rover, ¿no? Y después había que caminar incluso un poquito porque al director, o sea, se le antojó poner el decorado, que era un decorado de Francisco Nieva, en lo alto de una montaña. El problema que tiene eso, sí, es muy bonito visto desde fuera, pero luego llegar allí todos los días era durísimo, porque además los rodajes claro, los rodajes estaban preparados para agosto, pero al final pues empezó a rodar en septiembre, llegamos a octubre, cayeron las primeras nieves, a veces no se podía subir. El personaje estaba pensado para Fernando Fernán Gómez, lo hizo López Vázquez en un acto de generosidad, porque entonces era el actor de moda, el que más de moda estaba, y accedió a hacer una película con un desconocido. Pero luego López Vázquez le contó a Fernando Fernán Gómez: no sabes lo que te has librado, porque el rodaje ha sido durísimo, ¿no? Bueno, de alguna manera para mí el trato con los actores fue el liberarme del corsé del oficio cinematográfico, ¿no? Contra lo que uno puede pensar, el cine tiene unas reglas muy estrictas. Las sigue teniendo, ¿eh? Porque ahora se rueda con más cámaras y se rueda en digital. Pero, digamos, la sintaxis y la ortografía del cine es tan grande o bastante más que la literatura. La literatura se presta a más cambio, ¿no? A cambiar el sentido de las oraciones o hacer cosas un tanto incongruentes. Pero el cine, si quieres que se vea, pues tiene unas reglas narrativas, quiero decir, y también de puesta en escena, ¿no? Muy duras, mucho más de lo que parece.
Entonces, para mí, el trabajo con los actores, que es lo que está dentro de lo que ocurre dentro del encuadre, era un poco liberación, ¿no? De plano contra plano, por ejemplo, saltar adecuadamente de un plano a otro, bueno, si quieres, de las servidumbres o de la grandeza de lo que es una planificación, ¿no? Y de que aquello pegue, ¿no? Porque esta cosa que siempre un poco el problema es que un plano con otro pegue. En esas reglas que yo digo que siguen siendo unas reglas de acero en el cine, el trabajo con los actores, pues eso, digamos, lo cambia, ¿no? Porque es trabajar con la vida, con las emociones. Los actores un poco te alteran el ritmo. Por lo tanto, yo no hacía una puesta en escena, ¿no? Con la cámara hasta no trabajar con los actores. Bueno, con los actores yo pienso que el trato es algo de ida y vuelta, tú les das, ellos te dan, no creo que haya que decirles exactamente como lo que tienen que hacer, pero sí evidentemente provocarles unas emociones que ellos no van a traer de casa. No me gustan mucho esos actores que tienen un coach y que entonces tienen ya su idea cuando vienen, ¿no? Como con una idea de lo que tienen que hacer, sino que... Porque claro, el trabajo con los actores al fin y al cabo es interacción. Entonces, esos actores que se preparan ellos solos sin pensar en el que está al lado, la respuesta que le va a dar, tampoco me parece que dé mucha vida al plano. Yo creo que, en cierta manera, yo con Borau es que hemos hablado, casi nunca hemos estado de acuerdo en las cosas del cine, ¿eh? Siempre hemos discutido, pero hemos hablado mucho. Entonces, lo que sí estábamos de acuerdo es que hacíamos películas, estas películas que hacemos van como contra todos, decíamos, ¿no? Y entonces Camada Negra, en una época en que se llevaba más el cine testimonial, el cine directamente político, ¿no? Si quieres, entonces buscar la historia del grupo fascista en Madrid. Entonces era un poco como dar las razones al lobo, ¿no? Porque yo lo que quería hacer era una película un poco no sobre el momento que estábamos viviendo, por decir, sufriendo en aquel momento con las bandas fascistas, sino una especie de reflexión sobre la tentación fascista que está siempre en los grupos humanos, ¿no? Siempre hay una tentación fascista y que luego pues, se reprime o se autorreprime, ¿no? Pero siempre está una tentación autoritaria, ¿no? Y autoritaria de imponer la voluntad a los otros y que los otros además lo acepten. Bueno, entonces era una película un poco sobre la permanente tentación fascista de la sociedad, sobre todo en España, y no era tanto lo que quizás se hubiera esperado como un testimonio de lo que estaba pasando en aquel momento en la calle, ¿no? Por lo tanto, la película, por el lado, digamos, del punto de vista de la izquierda, aquello desconcertó un poco. A la ultraderecha no lo desconcertó nada, porque enseguida hubo violencia contra la película. Bueno, yo creo que fue Manolo Vázquez Montalbán uno de los primeros que yo haya leído que me consideró, si no el cineasta de la transición, un cineasta de la transición. Bueno, me parece correcto, sobre todo porque yo hice cine de la transición, o sea que me parece que es acertado. Yo pienso que la transición, bueno, allí había muchas esperanzas, muchas ilusiones, un gran trabajo, sacrificio, dolor a veces, y que recoger eso en películas, pues casi te salía solo. Yo pienso que además era un momento, como ahora seguramente no hay, en que había una especie ¿cómo diría yo?, de entendimiento entre los cineastas y los espectadores, ¿no? El espectador ponía mucho, entonces, ¿no? Entonces era un buen momento, el cine español no era mal visto, sino que de alguna manera formaba parte del trabajo, ¿no? Del trabajo de buscar una sociedad distinta, una sociedad mejor y sobre todo una sociedad democrática. Y ahí el cine tenía mucho papel. La primera película que hice con Luis Mejino fue El corazón del bosque. Él también pertenecía un poco a la cultura del norte. Y bueno, evidentemente El corazón del bosque, que era la historia de unos maquis en medio de un bosque en el norte de España, no solo es una historia que entonces era interesante porque no se había hecho mucho, sino que sigue siendo muy tentadora, ¿no? Porque porque tiene aventura, porque tiene sacrificio, porque tiene misterio y porque tiene el bosque. Y el bosque, por lo menos a mí sí me ha parecido una cosa muy, muy cinematográfica. Hicimos la película juntos. No fue difícil, digamos, montarla, hablarla, prepararla.
Y la película luego, pues, tuvo su buen recorrido, por decirlo así. O sea, bueno, entonces el cine español le interesaba mucho fuera y dentro, ¿no? O sea, ahí era un momento muy interesante. O sea, que pienso que la película, por primera vez seguramente, no salió aquello que queríamos hacer. La película la copia que llegó a Berlín no era una copia buena, ¿eh? Era una copia hecha, la primera copia que salía. Y teniendo en cuenta que ya en el bosque ya había muchas oscuridades, aquella copia tenía sus problemas. Pero bueno, España era atractiva porque había una transición, porque aquello se movía y interesábamos fuera, y cuando interesamos fuera, interesamos por el cine, y cuando interesamos por el cine también interesamos fuera gracias al cine, y otras veces nos valemos de lo que está pasando aquí para que nuestras películas se interesen fuera. Aquello era un buen momento para Berlín. Berlín, de alguna manera, siempre, bueno, casi todos los festivales no han sido malos para el cine español, ¿no? El cine español tiene marca de fábrica. Ahora está de la marca España, que me parece una ridiculez, pero entonces no existía la marca española más que en el cine, ¿no? Porque una película española era reconocida enseguida como una película española. Es muy difícil en el cine saber proyectar lo que quieres hacer y saber luego lo que sale, ¿no? O sea, eso de analizar las películas y saber lo que quieres hacer está para después, pero para antes imposible. Entonces, hasta que no pegas todo aquello, hasta que todo aquello no... Bueno, yo me acuerdo que Gino Pontecorvo me hizo un comentario de la batalla de Argel que se puede aplicar a casi todas las películas, ¿no? Ellos, cuando estaban rodando la batalla de Argel, no sabían que estaban haciendo una gran película, rodaban, ¿no? Y cuando todo aquello se pegó, dijeron, anda, vaya película, nos ha salido una película estupenda, ¿no? La película como la vas haciendo a trozos, hasta que todo aquello no está pegado y le encuentra un sentido en la moviola y tiene hasta la música puesta, tú no sabes la película que está saliendo, ¿no? Más o menos la controlas, pero no sabes exactamente, y sobre todo hasta que no se ve, la ven dos o tres, no se sabe la película que estás haciendo. Entonces yo creo que me sentí dueño del oficio después de ver la primera proyección de Maravillas. Una película te lleva tanto tiempo, te consume tanto de tu propia vida, que cuando la terminas echas un telón, ¿no? Y ya no tienes remedio más. Como no tienes remedio, vale más no verlo, porque si no harías un repaso de todas las cosas que podían haber sido de otra manera y que podías haber mejorado. Yo no vuelvo a ver las películas. Tampoco estoy muy de acuerdo con eso. La película se conserva bien o se conserva mal. Las películas son para cuando se hacen, ¿no? Y entonces ese es su destino. Luego ya el que años más tarde en una filmoteca se puedan ver, pues, y se puedan ver, o se puedan valorar, sobrevalorar o infravalorar, no me parece que sea el destino de una película. Cierto que con la televisión todo ha cambiado. Y ahora la revisión de las películas en televisión es completamente distinta de la revisión en una filmoteca, ¿no? Aquello vuelve a cobrar vida, ¿no? El único problema es que una de las cosas fundamentales del cine era el boca a oído que existía después de hacer una película. Y bueno, la gente iba comentando una película, y eso en televisión no, porque solamente es un solo pase y ya no hay, o aunque haya unos pases múltiples, se pasa en un día y ya no hay comentarios de la película, que era tan interesante para el mundo del cine lo que la gente iba diciendo de la película. Demonios en el jardín, de alguna manera, ese sí que fue un giro radical, por no decir el único giro radical que ha habido en mi carrera cinematográfica. Hay que tener en cuenta que hasta entonces yo había hecho películas un poco suicidas, horrible palabra para aplicarlo al cine, porque lo del malditismo está muy bien para como comentario, pero el malditismo es mortal, es veneno para la taquilla, ¿no? Entonces el malditismo es una frase literaria que persigue a algunos directores. Entonces, bueno, yo no es que fuera un director maldito, porque mis películas habían tenido sus buenos... Bueno, no habían tenido malos resultados, pero evidentemente hasta entonces yo había hecho unas películas muy libres, pero quizá no tan dirigidas a un público concreto como las que vinieron después, ¿no? Películas como Maravillas o como El corazón del bosque, pues no cabe duda que eran películas que representaban una libertad a veces peligrosa, sobre todo libertad formal, ¿no? Más que de temas. Y con Demonios en el jardín yo le di un giro que de alguna manera a los que les gustaban Maravillas o el corazón del bosque o
las que fueran antes, o habla mudita, no me perdonaron nunca, porque siempre pensaron que yo debía haber seguido pues esa o Sonámbulos, ¿no? Pues que eran películas, digamos, muy abiertas, muy distintas, de un lenguaje de un lenguaje atípico. Entonces, a partir de Demonios en el Jardín, yo hice películas, digamos, más acordes con lo que el cine es, si quieres, más comprometidas socialmente y más descomprometidas desde el punto de vista de la libertad formal, como había sido entonces. Hombre, lo bueno que tiene cualquier producto artístico, ¿no? Sobre todo el cine, es que como no sabes que va a ser un fracaso o un éxito, mientras lo haces no estás presionado por eso, ¿no? Después, cuando la película se termina y tienes un éxito o un fracaso, sí, eso presiona, pero no tanto, ¿no? Porque se separa durante el tiempo. Además, los fracasos, los éxitos, te los achacas a ti mismo, a tu propio talento, pero el fracaso siempre dices, bueno, la distribuidora lo distribuyó mal, el otro no sé qué, tal, no llegó a tiempo. Es que Feroz, hay que pensar que fue un éxito crítico, ¿no? Fue al Festival de Cannes y aquí tuvo muy buenas críticas y ya te digo que estaba en esos rankings que hay, por otra parte, tan poco saludables, estaba arriba del todo. Por lo tanto, no me llevé ningún disgusto especial más allá de sentirlo, sobre todo por lo que supone de problema económico. Yo debo decir, tocaré madera, que casi siempre la crítica me ha tratado bien. Para ser honrado, yo diría que es que gracias a la crítica en mis primeras películas yo me pude mantener porque mis películas eran muy raras, pero sobre todo la crítica es que llega tarde, ya la cosa no tiene remedio, ya aquello no puedes cambiarlo, ¿no? O sea que la crítica en ese aspecto te influye, pues te influye porque te disgusta o te halaga, pero ya evidentemente esto no es reversible. Yo siempre me había jurado dos cosas: una, no hacer una serie de televisión, y no hacer una adaptación de novela. Cuando me ofrecieron hacer el Quijote, como serie, además, ¿no? Yo estaba trabajando en un guión para otro. Me aburría mucho, porque al final esto de no tener cerca los actores, es decir, motor de acción, pues porque eso envenena mucho, ¿no? Eso te gusta mucho seguir haciéndolo. Entonces yo estaba escribiendo un guión y me aburría. Y entonces cuando Emiliano Piedra me llamó por teléfono al hotel donde estaba en Barcelona, me dijo, ¿quieres hacer una adaptación del Quijote? Pues lo primero que se me ocurrió decir es no quiero. Pero luego pensar que iba a tener que seguir allí escribiendo para otro, pues entonces yo pienso, bueno, si me hubiera ofrecido, en vez de hacer la adaptación del Quijote, hacer la adaptación de La mies es mucha, pues hubiera dicho que sí también, ¿no? Y luego me asusté mucho porque pensé, pues sobre todo lo que más me hacía repensarlo, si seguir en el proyecto o no, era no tanto el proyecto en sí, ¿no? El que fuera el Quijote, sino el tiempo que tenía que emplear. O sea, tener que emplear, yo creo que tardamos, luego en rodar 9 meses, pero en el proyecto en sí, pues como 2 años o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pensar en dedicarme solo a una cosa durante 2 años, eso me hacía pensarlo, ¿no? Me hacía pensarlo mucho. ¿Y sabes qué pasa? Que el Quijote, igual que el cine, es muy adictivo. O sea, que el Quijote te atrae mucho, ¿no? Porque los personajes del Quijote, no sé, la escritura misma de Cervantes, pues es muy seductora. Y luego me llevé una gran alegría al ver que los diálogos, que a mí me parecía que aquello era terrible, ¿no? Pues Cervantes bien se ve que era un escritor de teatro, porque los diálogos del Quijote se pueden decir mucho más que muchas novelas modernas, que son mucho más difíciles de decir aquello, lo que dicen los personajes, ¿no? Sí, Cosas que dicen la verdad a mí me produjo muchas satisfacciones, porque fue una película muy bien acogida por aquellos que seguramente tenían con mis películas no sé, una cierta distancia autoral, ¿no? Porque eran películas más difíciles. Yo ya decía que el gran problema que iba a venir en el siglo XXI era la de las emigraciones, y que la película en ese aspecto pues era una película sobre la emigración porque lo que se avecinaba, lo que ya está aquí,
son los grandes cambios de población que están ocurriendo, ¿no? O sea, el cine en ese aspecto muchas veces se adelanta a la sociología y a la política y eso, ¿no? Porque cuenta cosas que uno va, ¿no? va sintiendo porque son emociones que se van sintiendo en la sociedad. Yo cometí un error porque yo empecé a escribir el guión de Rosa de Francia solo en España y lógicamente no me salía bien. Y Senel le dio la versión cubana, que es la que de verdad funcionaba. Porque es al revés, ¿no? Son cubanos, pero que quieren irse a Norteamérica. Sucede antes de la revolución, porque yo pienso que siempre hay alusiones a todo en Cuba, ¿no? Porque allí un poco el tiempo se ha detenido, o sea que no hay que decorar mucho, porque la decorado, los edificios y tal son de antes de la revolución. Todo lo que ocurre en Visionarios ocurrió en la realidad, ¿no? Porque es una historia basada en que en los años 30, en la época de la República en España, en que pues había, digamos, la religión estaba quedando preterida y según algunos incluso perseguida por las autoridades republicanas. Entonces, como suele surgir en esos momentos, pues hay milagros. Pero, a diferencia de Lourdes, que fue un milagro muy exitoso, o de Fátima, que también fue un milagro muy exitoso, pues los milagros aquellos, que fueron tan milagros como los otros, en el País Vasco, y que tuvieron muchísima gente que vino desde otros países, sobre todo desde Bélgica, que eran muy católicos, a España, y hubo masas que iban a aquel milagro, no quedó luego, no prosperó, porque la Iglesia Católica, a diferencia española, no quiere competencia. La historia está muy pegada a los hechos, naturalmente está muy contraída porque los hechos fueron a lo largo de varios años y en la película suceden en menos tiempo, pero como no se conocen, pues quizás no se valoraron, parecía una historia inventada, ¿no? Cuando no, la historia no estaba inventada. La película yo pienso que va mucho más allá de lo que cuenta, ¿no? Porque es toda una historia no sé, de una cierta actitud con la República que ahora mismo puede existir en España, ¿no? La República como enemiga no solo del orden, sino un poco de los sentimientos espirituales. Y aquello se maniobró mucho. Hay una novela de Baroja que se llama así, Los Visionarios, que me inspiró mucho. No es de los mejores de Baroja, ¿no? O sea que incluso dio origen a novelas, ¿no? Aparte de filmar por el personaje que hace Garra Lejalde, que es un cura que filma los milagros, existió, ese personaje existió, y las filmaciones también, para que se han perdido. Estuvimos a punto de creer que íbamos a encontrar una, pero no se encontraron. La rodamos toda en el País Vasco, algunos interiores se rodaron aquí, donde estamos ahora, pero en fin, sobre todo el 99% se rodó, pero cerca de la Azquioga y todo eso, cerca de aquellos lugares, era Navarra, País Vasco. Se rodó no solo en escenarios naturales, sino que más yo pienso que los escenarios naturales pues cuentan mucho, ¿no? Hay una secuencia que a mí me gusta mucho que empieza, por ejemplo, en la playa de la Concha, en San Sebastián, que mientras están allí, que llega una procesión todos vestidos de negro y los bañistas y los que cantan todos se van horrorizados. La película, en principio, no se podía rodar en el País Vasco. No se podía rodar en el País Vasco porque estaba hecha de testimonios recientes y de testimonios que habían ocurrido allí, ¿no? Y de gente que había muerto allí o que había matado allí. Luego vino la tregua. Y entonces pensamos que si estábamos en tregua, pues seguramente, eso que se llama luego la falsa tregua. Pero en fin, vino la tregua, entonces se pensó que sí se podría rodar, sobre todo que el equipo iba a aceptar, porque el equipo era el que daba la cara, ¿no? El equipo de los actores. Que iba a aceptar a desplazarse al País Vasco. Como estábamos en tregua, se hizo. El mismo lunes, las películas normalmente se empiezan los lunes, ¿no? El mismo lunes, que estamos en el Hotel María Cristina, llegó el periódico y ese mismo lunes, ¿no?, llegó una noticia de que se había roto la tregua. La cosa siguió adelante. Por ejemplo, rodar en la Plaza de los Fueros y tal, o en algunos sitios así, era rodar en los sitios donde se había cometido el atentado, en los mismos lugares. Y sí, temerosos estamos, y de hecho mucha gente no quiso participar en la película, o sea, es un poco eso de Manolo, yo vivo aquí, pero no pasó nada, no hubo ningún problema
ningún problema. Incluso llegamos a pretender rodar durante una manifestación, no se hizo porque luego es un lío rodar una manifestación, era mejor tenerla controlada y metida dentro de la imagen, pero vamos, no hubo ningún incidente especial, nada más que aquellos que no quisieron participar en la película por miedo. Es curioso que la vida pasiega no es muy conocida, aunque se han escrito muchos libros sobre ella, sobre todo de sociólogos ingleses y antropólogos ingleses. Yo no quería hacer una película antropológica, igual que no quería hacer una película política con Todos estamos invitados, pero al final te sale también una película, como no, antropológica. Pero no sale todo lo que son los pasiegos, ¿no? Porque es una forma de vida conservada, porque los pasiegos, para los propios cántabros, son grandes desconocidos. Hasta ahora era muy difícil llegar allí. Pues hacer una película sobre todo aquello a mí me gustó mucho, sobre todo porque es un mundo que yo no sé si desaparecerá o desaparecerá, pero no será igual, porque si se mantiene, pues será un poco, seguramente será más artificial o más folclórico que lo que hay hasta ahora. Lo que sale en la película todavía es una auténtica película antropológica, a pesar de todo. Rodar entre los pasiegos no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Es más fácil rodar en cualquier sitio de Cantabria o de cualquier otra parte que rodar entre los pasiegos, porque es una vida mucho más metida para adentro. Y luego se quedaron muy contentos con la película, porque al fin y al cabo es una película de crímenes. Yo decía, estos se lo van a tomar luego mal, ¿no? Pero no, luego cuando van a ver la película lo que ven es, mira, esa es la cabaña de fulano, eso es el prado de Mengano, ¿no? Y no se ve tanto no se ve tanto la ficción como esa cosa tan física y tan material que es el cine, ¿no? Que las imágenes te saltan más que las historias. Tomé la decisión de decir que dejaba el cine, porque podía haberlo hecho sin decir nada, ¿no? Un poco para mí mismo ponerme un límite, una frontera y decir, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, si luego haces algo, pues será cosas más torear de salón, pero hasta aquí es lo que, bueno, hasta donde hemos llegado, ¿no? También porque quería hacer literatura y entonces un poco para que para que quedara bien claro el corte entre hacer novela y hacer cine, pues lo dije, en realidad lo dije en una universidad de verano, podía no haber dicho nada, y muchas veces pienso que con el lío que se armó, entre otras cosas porque en verano como no hay nada que contar, pues entonces salió mucho, casi luego me arrepentí, dije, pues mejor no haber dicho nada, ¿no? Pero para decirlo casi ante mí mismo, no ante los demás, dice, bueno, pues hasta aquí he sido director de cine y ahora ya, pues bueno, yo siempre digo, bueno, uno deja de dirigir películas, no deja el cine, ¿no? El cine siempre va a seguir conmigo, pero hasta aquí he dirigido películas. ¿Por qué? Bueno, porque pienso que yo veo la carrera de otros directores y al final a veces la cosa se deteriora. Entonces me quise evitar mi propio deterioro cuando estaba todavía a tiempo. Yo creo que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Que sobre todo ha cambiado el público, el destinatario final del cine. Yo podía haber seguido haciendo películas, eso es lo que me decían todos, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué lo dejas, hombre? Tú, precisamente. Digo, bueno, porque es mejor dejarlo antes de que te dejen los demás. Y pensé que hacer una película ahora no me era tan difícil, pero sí que hacer películas como a mí me gustaba hacerlas iba a ser no solo difícil, sino que aunque consiguiera hacerlas, pues no iba a tener el eco que tuvieron otras, ¿no? Y total, que después de mucho reflexionar, no fue un golpe de mal humor, ¿no? Ni mucho menos, sino que ya llevaba mucho tiempo. En realidad ya la última película, Todos estamos invitados, ya antes de eso había tomado la decisión de ya no hacer más películas, ¿no? Bueno, yo pienso que uno se puede jubilar, si se jubila a los guardias civiles o se jubila Jean-Paul Sartre, pues ¿por qué no se va a jubilar un director de cine? Yo cuando ingresé a la escuela de cine, con gran, digamos, frivolidad por mi parte, lo que quería era ver películas, no hacerlas. El cine es un veneno lento, tóxico, y al final el cine te chupa de tal manera que ahora yo he dicho muchas veces, bueno, yo he dejado de dirigir películas, pero sigo siendo un director de cine. Pues porque el cine no te deja, tú puedes dejar de hacer cosas. O sea, un señor que ha sido rico y que luego ha perdido su riqueza no es un pobre, es un ex rico. Entonces, uno que ha contemplado la vida desde el cine siempre será un cineasta, aunque no haga películas.